Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador. Hoy en día vamos a enfocar la miocardiopatía dilatada, pero en base al diagnóstico pronóstico solamente con imagen cardíaca. Como vemos ahí, la miocardiopatía dilatada pasa por una parte preclínica, una parte clínica. ¿Y cómo se define? Es una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo o biventricular que no sea desencadenada por enfermedad vascular o condiciones de aumento de poscarga. Como ustedes pueden ver ahí, las causas son múltiples, pero lo importante es llegar a un diagnóstico. El paciente puede ser un portador, puede presentarse con arritmias, trastornos de conducción en una fase preclínica, un ventrículo dilatado, o directamente en la fase clínica con un ventrículo dilatado y la típica difusión ventricular, o con un ventrículo hipokinético no dilatado. Y imagen cardíaca, básicamente. Partimos de esta triada, digamos, ¿no? Todo parte con un eco, siempre con el eco. Vamos a ver la morfología, la función. La resonancia cardíaca básicamente es un eco con esteroides, ¿sí? En el cual, aparte de la morfología y la función, vamos a tener la caracterización tisular, que es básicamente una biopsia del tejido. Y por último, el angiotac coronario, que a grandes rasgos nos va a definir si hay o no enfermedad coronaria significativa. Y en base a eso, ustedes ven que la miocardiopatía dilatada se puede presentar con síntomas, palpitaciones, disnea, síncope, en un screening simplemente o por derivación familiar, ¿no? Y básicamente el eco parte por una morfología de función, y la resonancia cardíaca agrega la caracterización tisular, que en la guía europea actualmente es fundamental para definir esos 5 fenotipos que ustedes ven ahí, y eso va a permitir un diagnóstico preciso de cuál es el tipo de miocardiopatía. No todos son miocardiopatías dilatadas a secas, ¿ok? Y a lo que hay que enfocar es al diagnóstico de precisión. Entonces, el clínico, ¿cómo debe pensar? Todo parte con un eco, pero la resonancia cardíaca aquí te agrega, te corrobora la morfología y la caracterización tisular por último, y te da la presencia de realce tardío, inflamación, y todas estas, básicamente, procesos los puedes diagnosticar por resonancia cardíaca. Fibrosis focal, necrosis aguda, sustitución grasa, fibrosis difusa, inflamación activa y sobrecarga férrica. Y con el tiempo tú puedes hacer seguimiento de la respuesta al tratamiento, como vemos en la figura, o ante un deterioro clínico. Eso es lo que tiene que pensar uno. Realce tardío. Esta es la secuencia clave en la caracterización tisular. ¿Y qué es básicamente? Uno inyecta contraste y a los 10 minutos toma una serie de imágenes. Si tu corazón está sano, el realce tardío no va a estar y se ve negro, como ven ahí. El corazón negro es sano porque el audío se va, desaparece, y cuando tomamos la foto está negro. Si hay fibrosis, se va a ver blanco, y en este caso en particular hay un infarto antiguo. Y eso es porque el audío se queda pegado y emite señal al momento de tomar la foto, pero ya te da un diagnóstico. Y en base al realce tardío, vamos a tener una serie de patrones, ¿ok? Que lo vamos a dividir en patrón isquémico, que es siempre que exista realce tardío, partiendo de subendocardio, como en la figura del medio, que es un realce no transmural, subendocárdico, o el realce transmural cuando es un infarto que se comió básicamente la pared. Y cada vez que veamos eso, vamos a ir a buscar enfermedad coronaria. Diferente es cuando hay un patrón no isquémico. Acá le puse 6 ejemplos, los más típicos, pero tenemos un patrón en anillo de sello, típico de las miocardiopatías de cardiomiopatías izquierdas, un mesocárdico, una miocarditis, puntos de inserción, miocardiopatía hipertrófica, estría mesoseptal, típico de la miocardiopatía dilatada, subendocárdico difuso, característico de la amiloidosis, esclerodermia, subepicárdico de varias enfermedades, miocarditis entre ellas. Lo único que tienen que saber es que acá probablemente no haya enfermedad coronaria. Y eso es lo que nos va disgregando, ¿no? Y vean cómo las diferentes miocardiopatías tienen predilección por el ventrículo izquierdo por diferentes sectores. No son específicos, pero orientan el diagnóstico. Y fíjense, todo esto tiene una correlación genética. Los genes también están implicados en el tipo de distribución y patrón del realce tardío. Entonces, realce tardío en crónico, fibrosis, en agudo, necrosis. ¿Ok? Concepto de mapeo tisular. Fuimos avanzando en las técnicas y hoy en día las secuencias de mapa permiten medir, ponerle un número, y esos números en cierta forma están tabulados, ¿no? En el mapa T1, si están aumentados pueden indicar inflamación, necrosis, amiloidosis. Si están bajos puede ser que tenga mucho lípido, que tenga una hemocromatosis, y cuando tú haces la secuencia después de inyectar contraste, obtienes el VEC, que es el volumen extracelular, que se correlaciona con diferentes
patologías cardíacas. Por último, tú tienes los mapas T2 que permiten valorar la presencia o ausencia de inflamación y el T2 estrella que permite valorar la presencia de fierro. Y en base a todo este pool de secuencias que las tomas en simultáneo, tú vas a poder decir si el paciente tiene miocarditis, sobrecarga férrica, amiloidosis, Fabry, fibrosis difusa, ¿ok? Y damos unos ejemplos prácticos para que esto sea más llevadero. Cuando yo estudié, todos estos pacientes con disfunción sistólica severa eran miocardiopatías dilatadas con coronarias normales. Y la pregunta es, ¿a todos los vamos a tratar igual? ¿La tetraterapia actualmente va a funcionar en todos igual? Antes se trataban todos y listo. Pero vean qué pasa cuando hacemos caracterización tisular. El número 1 tiene un patrón de realce tardío en anillo de sello. El número 2, afortunadamente, no tiene realce tardío. Y el número 3 tiene una epilepsia mesocárdica septal. ¿Ok? Y vamos a ver, el número 1, ese patrón, a lo que obliga rápidamente es a buscar una entidad. Cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo izquierdo. Como ven ahí, hay muchos genes que dan este tipo de patrón, pero lo que yo tengo que saber es que yo tengo que ir a buscar eso y pedir un panel genético, como en este caso. ¿Y esto qué va a implicar? Que si yo encuentro alguno de estos genes están relacionados con alto riesgo de muerte súbita cardíaca. Y esto va a ir directamente a una cosa. A este paciente, cuando le hago el diagnóstico, hay que ir a implantarle un DAI, porque el riesgo de eventos a 5 años es altísimo. ¿Ok? Entonces la resonancia cardíaca es elemento pronóstico. Vamos a los otros dos casos. Número 2, sin realce tardío. Número 3, estría mesocárdica septal. En una miocardiopatía dilatada, la presencia de realce tardío, como muestra acá, aumenta la posibilidad de eventos arrítmicos. ¿Ok? Realce subepicárdico, realce mesocárdico, la combinación de realce tardío, cuanto más realce uno tiene, como muestra esto, es un factor de independiente de mortalidad cardiovascular global y mortalidad por muerte súbita cardíaca. ¿Ok? Más realce, más extensión, más patrones, más riesgo para nuestro paciente. Y vamos a ver, esto es muy interesante, muchas veces a quién le pongo un DAI y a quién no. Como verán acá, los pacientes que tienen realce tardío están en un alto riesgo de eventos anuales de muerte súbita cardíaca versus los pacientes que no tienen realce tardío. Y miren este otro estudio donde se evaluaron pacientes con miocardiopatía dilatada sin realce y con realce. Vean, el riesgo de eventos es muchísimo mayor en los pacientes que presentan realce tardío, asumiendo el costo de ponerle un desfibrilador a un paciente que no tiene básicamente realce tardío. Es un concepto para tenerlo en cuenta para cuándo definir una terapia con dispositivos en un paciente portador de una miocardiopatía dilatada más allá de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Este es el mapa. Básicamente, cuanto más aumentados están los mapas, significa que hay presencia de fibrosis difusa y eso es un elemento también pronóstico de eventos cardiovasculares y de mortalidad por falla cardíaca. Otro mini caso. Esto es lo que hoy en día se llama las miocardiopatías no dilatadas del ventrículo izquierdo, que es como una entidad intermedia, digamos, ¿no? Acá tenemos dos pacientes con disfunciones ventriculares similares, hipokinéticos. El uno tiene un poquito de disquinesia en la punta, tiene un trombo, estos son secuencias de cine, pero ¿qué nos dice el realce tardío? En el caso número 1 tenemos un realce subendocárdico circunferencial, en el número 2 otro tipo de realce. O sea que esto ya nos cambió que estamos viendo. Un realce multifocal, isquémico, no isquémico, de ventrículo derecho, Hook-Sign, que vamos a ver pronto. El caso número 1, una paciente con meningoencefalitis y crisis megasténica. Ingresa, se la trata, pero vieron que las troponinas y el BNP estaban muy elevados. Le piden una coro, normal, disfunción sistólica severa al eco, y el resto que nos informa. Bueno, nos confirma la disfunción sistólica, pero ve que tiene un realce subendocárdico global. Esta paciente tenía artritis reumatoide en tratamiento. Ese realce subendocárdico global asociado a la inflamación en los mapas T2, lo que ven ahí con colorites, es el 4D-Flow, es una secuencia especial para valorar flujos. Y este paciente lo que tenía una cardiomiopatía por artritis reumatoide. Pasamos de un ventrículo hipokinético no dilatado a un diagnóstico específico que cuando a la paciente se le mejoró el tratamiento avanzado de la artritis reumatoide más el tratamiento de falla cardíaca, la fracción de eyección hoy en día anda como 40-45%. Para que ustedes vean la importancia del diagnóstico. Último paso, 65 años, disnea bloqueo trifascicular. Partamos por el eco.
El eco que informó disfunción sistólica severa, leve engrosamiento parietal y sugirió amiloidosis. El tipo de patrón del eco lo sugirió, bueno, esto es en Chile, ojo. La resonancia. Tiene alvearse tardío con múltiples patrones, patrón isquémico, no isquémico, compromete el ventrículo derecho. Lo que ven ahí que va como encendiéndose en una secuencia de perfusión donde vemos múltiples defectos de perfusión. O sea, defectos de perfusión son áreas que se ven hipointensas o oscuras en relación al miocardio que brilla. El mapa T1 está en rangos normales y el mapa T2 está aumentado. O sea, este paciente aparte en el miocardio hay un proceso inflamatorio activo. Al ver esto, ahí con experiencia, esto es sugerente de sarcoidosis cardíaca, sobre todo porque tiene eso que llama el hook sign, que es justo ahí donde está la flecha, que es una especie de signo de gancho. ¿Ok? Ese es un patrón típico de sarcoidosis. ¿Y qué pasó? Bueno, niveles de ECA normales, PET, intensa captación en el ventrículo derecho, en el ventrículo izquierdo, se hizo la biopsia que encontró granulomas no calcificantes y el diagnóstico fue sarcoidosis cardíaca pura porque no tenía compromiso extracardíaco. ¿Ok? Estos son los típicos patrones que tú puedes encontrar que están publicados. Y básicamente es esto, ¿no? Con la caracterización tisular uno puede básicamente hacer el diagnóstico de un montón de miocardiopatías dilatadas y no dilatadas y tener un diagnóstico y pronóstico, un tratamiento diferencial. Miocardiopatía mixta, esto es sumamente interesante. 3.000 pacientes, todos con enfermedad coronaria severa, por coro. Y van a ver que hay un 20% de los pacientes que tienen en forma asociada realce de tipo no isquémico, ya sea estría mesoceptal, como el 9.3%, o la otra que tiene las dos, digamos, ¿no? Y eso pasó a ser un elemento pronóstico. Los pacientes que eran revascularizados porque tenían enfermedad severa de 3 vasos, tenían un peor pronóstico los que tenían miocardiopatía mixta. Y eso en cierta forma permite explicar que 1 de cada 6 pacientes que tenían enfermedad coronaria mixta tienen mucho peor pronóstico a pesar de que fueron revascularizados en forma adecuada y exitosa. Ténganlo presente. Si no hace resonancia cardíaca, no tienes idea que esto existe. ¿Ok? Para ir terminando, el resumen. Básicamente esto es el resumen de cómo enfocamos hoy en día el estudio de las miocardiopatías en general, ¿no? Partimos por el eco. La resonancia cardíaca nos aporta la caracterización tisular, básicamente nos permite ver qué estamos viendo y básicamente el angiotag coronario nos dice si hay o no enfermedad coronaria significativa. Ideas para recordar. El enfoque de la miocardiopatía dilatada es multimodal. Miocardiopatía dilatada no es un diagnóstico básicamente y es fundamental, por intermedio de la caracterización tisular, lograr un diagnóstico preciso para tener un tratamiento enfocado, cardiología de precisión y un pronóstico. Y por último, el rol de la genética. Cada vez que vemos estos diferentes patrones, hoy en día lo que estamos haciendo es pedir panel genético dirigido porque, como verán, diferentes mutaciones tienen mucho peor pronóstico que otras, ¿ok? Y hay mutaciones que todavía ni siquiera conocemos el patrón pronóstico, pero es el concepto, digamos, ¿no? Resonancia, panel genético y básicamente eso. Muchas gracias.